Grabación. Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión donde conversaremos efectivamente sobre temas relacionados con el derecho de autor. En esta sesión, sobre todo, vamos a hablar de aspectos generales vinculados al derecho de autor, teniéndolo en cuenta, por supuesto, y enmarcándolo en el diplomado en edición, promoción del libro y la lectura que está siendo adelantado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradeciendo, por supuesto, la invitación de, una vez más, acompañarles en este proceso, ¿no? En este proceso de aprendizaje. Como ya les dije, bueno, mi nombre es Priscila Guía y vamos a iniciar hoy con el marco legal y los sistemas de protección de autorías en Venezuela. Entonces, lo primero que, para ya entrar en materia, el tema de la propiedad intelectual está vinculado específicamente al tema del ingenio y de las ideas. Ahora bien, cuando pensamos en esto, todo lo que está vinculado a la creación por parte de una persona, no hablamos de protección vinculada al derecho de autor o autoría específicamente cuando hablamos de personas jurídicas, sino de personas físicas, personas naturales, ¿no? Entonces, sabemos que al momento que tenemos una idea, esta puede ser plasmada de distintas formas y puede ser llevada a cabo de distintas formas también. Es importante que tengan en cuenta que este sistema de protección lo que promueve es la libertad creativa, pero además es como que pretende hacer un equilibrio entre la protección del autor y la protección de la obra. Una está vinculada pues a cómo el autor puede sacar provecho o beneficiarse de la creación de su obra, y por otra parte cómo ese derecho a la cultura también está protegido pues con la creación que hace este autor, con esa idea que se plasma a través de su forma de ejecución, pues el público, el usuario de la obra, tenemos acceso a la misma y tenemos pues el derecho a tener acceso a que es el derecho a la cultura propiamente. Entonces, para iniciar con temas de propiedad intelectual, pues hay que separar efectivamente cómo está dividida la propiedad intelectual como rama del derecho. Está contenida pues en la propiedad industrial, que es toda la que tiene que ver con marcas, patentes, nombres comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de obtentor de variedades de vegetales, así como los secretos empresariales. Toda esta rama tiene que ver con la propiedad industrial, todo lo que les acabo de mencionar. Y por otra parte está el derecho de autor y los derechos conexos al derecho de autor, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, o es lo que nos interesa para el día de hoy, porque bueno, la propiedad industrial tiene otra naturaleza distinta a la del derecho de autor, tiene una naturaleza mucho más comercial, mucho más tecnológica, o sea, tiene que ver con desarrollos tecnológicos, investigación y desarrollo, por ejemplo, en el caso de patentes, y en el caso de marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, tiene que ver con, tiene una naturaleza más mercantil y empresarial, ¿no? De organización empresarial. En cambio, pues tenemos por el otro lado el derecho de autor y los derechos conexos al derecho de autor, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, o lo que vamos a enfocarnos durante todos los días de las sesiones que les voy a estar acompañando. Entonces, bueno, iniciemos con una breve historia del derecho de autor, sobre el derecho de autor. Pues
hay que irnos a 1439 cuando se hace la invención, o Gutenberg introduce la imprenta. A través de su invención, pues las obras, o se inició un proceso de acceso a las obras literarias que antes estaban únicamente confinadas a los monasterios, que eran quienes tenían acceso a obras literarias. Con la imprenta, pues esto digamos, se diversificó, y estas no estaban únicamente en los monasterios, sino que se pudo tener mucho más acceso gracias a la imprenta, ¿no? Y luego ya en 1557 se otorga la primera carta real al gremio de editores, que les daba una serie de privilegios a quienes se dedicaban a este oficio de la edición literaria, y por lo tanto ellos tenían unos derechos sobre las obras que iban editando. Ya en 1710 la reina Ana de Gran Bretaña publica el Copyright Act, que digamos es como la primera normativa especializada en temas de derecho de autor o reconocimiento de derechos de autor, específicamente también para las obras literarias. En 1777, un grupo de escritores, de dramaturgos para teatro, pues se llevaron a cabo una huelga de escritores vinculadas a, como ya lo dije, al teatro. Pues estos dramaturgos no obtenían ningún tipo de beneficio o remuneración extra por el cobro de la entrada respecto a las obras que habían escrito, las obras dramáticas que habían escrito y que estaban siendo representadas en esos teatros. Entonces, digamos que eso fue como un punto adelante como de solicitud de reivindicaciones por parte de autores respecto a sus obras, ¿no? Ya cerca de 1790 existía una armonía legal respecto a la relación de los autores frente a sus obras, había ya un reconocimiento de autoría y cómo esa autoría representaba una serie de facultades para los autores, y en 1886 se firma el Convenio de Berna, que es un tratado internacional que tiene que ver con las obras literarias y artísticas, y que además forma parte de la normativa jurídica aplicable. Digamos que el Convenio de Berna, firmado en 1886, pero además revisado a lo largo del tiempo, pues termina siendo para los estados que formamos parte de este convenio, de este tratado, pues termina dando como los estándares mínimos que deben ser reconocidos en temas relacionados con el derecho de autor. Entonces, bueno, tenemos que la base legal inicia con este Convenio de Berna, que es el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Por otra parte, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 98 cito: la creación cultural es libre, esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos de autor o de la autora sobre sus obras. Entonces ya allí tenemos una garantía respecto a nuestra Carta Magna, en donde se encuentran reconocidos una protección legal respecto a los derechos de autor y autora respecto a sus obras. Entonces se afirma el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual sobre obras científicas, literarias y artísticas. Asimismo, tenemos la normativa especial sobre temas de derecho de autor, que es la Ley sobre Derecho de Autor, así como su reglamento, que de alguna forma nos orientará el día de hoy para el tema que vamos a tratar o el tema que estamos tratando. Entonces, bueno, tenemos que el derecho de autor
promueve o genera una protección a las obras científicas, literarias y artísticas creadas por una persona física o varias de ellas, producto de su ingenio mediante el cual el autor recibe una serie de facultades sobre la obra. Para la protección del derecho de autor solo se requieren, hay unos requisitos para que justamente se garantice esta protección. Uno de estos requisitos es la originalidad, es decir, esa impronta, esa huella, sí, digamos la impronta que deja el autor respecto a su creación. La originalidad, por supuesto, no es absoluta, pero está dibujada en la obra porque está vinculada a la forma de expresión. No tiene que ver con lo inédito o la creación de algo novedoso, no está vinculado a la novedad, sino a la forma de expresión. Esto es, bueno, entra allí una serie de reflexiones, ¿no? Sobre la originalidad, porque bueno, hay teorías donde se dice que todo está creado, pero efectivamente la forma de llevarlo a cabo, la forma de expresarlo es lo que genera esa originalidad y que cumple pues uno de estos requisitos de protección por parte del derecho de autor. Y el otro requisito de protección es que la obra sea susceptible de ser incorporada a cualquier soporte o de ser divulgada o publicada. Pues la obra en sí misma, o sea, o esto que llamamos protege tus ideas o las ideas, pues tienen que ser efectivamente expresadas. Entonces, ¿cómo expresamos las ideas? Pues a través de un escrito, o a través de un lienzo, o a través de una forma de expresión, independientemente del código que se utilice, la forma de expresión que se utilice, pero la misma pues tiene que ser susceptible de ser incorporado a cualquier soporte físico o cualquier soporte digital, ya que estamos en la era digital, o a ser divulgada o publicada para que otros tengan acceso a la misma. Entonces, estos son los dos requisitos de protección para que una obra esté protegida por el derecho de autor, pero por otra parte es importante señalar que la protección del derecho de autor no se encuentra sujeto a ninguna formalidad previa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que cumplir ningún requisito, ningún trámite previo para que efectivamente la obra esté protegida por el derecho de autor. Voy a revisar el chat, no sé si... Ok, vamos a las preguntas que tengan. Les pido por favor que al final sí o sea, a menos que haya una duda específicamente de lo que esté señalando, pero sí, yo voy a leer las preguntas al final para no entorpecer la sesión. Entonces, el derecho de autor o la protección de derecho de autor, la garantía de protección, no se encuentra sujeto a ninguna formalidad. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del registro de obras ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, que es el SAPI. Pero entonces, de una vez yo les traigo esto, lo adelanto. Entonces, no se encuentra sujeto a ninguna formalidad. Es decir, que ese trámite de registro del SAPI no es obligatorio, es facultativo por parte del autor o titular de derechos de autor, pues justamente lo que está en la normativa expresamente señalado, que no hay ninguna formalidad previa para que justamente esté protegida la obra. Solo con el hecho de la creación por parte del autor, la obra inmediatamente está protegida. Entonces, bueno, ¿cuáles son las obras protegidas por el derecho de autor? Dentro de la normativa, la ley sobre derecho de autor, en el artículo 3, tenemos un listado que es abierto
sobre las obras protegidas por el derecho de autor. Yo acá enumero algunas de las, o señalo algunas de las obras protegidas, que es como las pinturas, esculturas, obras dramáticas, las obras audiovisuales, obras cinematográficas, obras coreográficas, obras musicales, la música, los libros, las obras literarias, ¿no? Entonces, cada una de ellas están protegidas una vez que cumplan estos requisitos de protección, que como ya señalé, es la originalidad y que sean susceptibles de ser publicadas o divulgadas, o que sean susceptibles de ser incorporadas a un soporte físico. Cuando hablamos de soporte físico, tengan en cuenta a un soporte que puede ser un soporte físico o también ahora el soporte digital, ¿no? Las ideas, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, las ideas no están protegidas por el derecho de autor, sino justamente la forma de expresión de dichas ideas. Las ideas no son protegidas por cuanto, digamos, las ideas están en el dominio público, son de libre acceso, todos podemos tener incluso una idea similar, pero la forma de expresión de esa idea, la forma como la expresamos, cómo la llevamos a cabo, el lenguaje que utilizamos, el código que utilizamos, la forma incluso de expresión en cada una de las obras desarrolladas, pues es lo que realmente está protegido. Yo siempre como para reafirmar lo que estoy diciendo, utilizo el ejemplo de que si nosotros ahorita hacemos el ejercicio de decir, bueno, todos vamos a escribir un ensayo literario sobre los helados de paleta, pues todos vamos a tener una forma por supuesto que están vinculadas a nuestra personalidad, a nuestra experiencia, a nuestras vivencias, pero además lo que nosotros queremos expresar, podemos volver eso una metáfora respecto a los helados de paleta y alguna situación de vida, pero por eso, o sea, los helados de paleta o la idea de escribir sobre helados de paleta es una idea que puede estar repetida de muchas formas, pero la forma de expresión, esa impronta o esa huella que dejamos cada uno, que está vinculado a la personalidad del autor, pues es lo que efectivamente está protegido y que genera una serie de facultades a favor del autor en principio o originariamente, ¿no? Entonces, los autores y autoras, por el solo hecho de la creación de una obra del ingenio, tienen derechos exclusivos sobre la obra. Y estos derechos están vinculados específicamente hay un contenido de ese derecho de autor o ese contenido del derecho de autor está dividido en dos partes, ¿no? Una parte que está vinculada a los temas de personalidad o está vinculada a la decisión del autor o son unos derechos morales sobre la obra, y hay otra parte del contenido del derecho de autor está vinculada a los derechos patrimoniales o los derechos de explotación sobre la obra. Entonces, bueno, vamos a irlos conociendo cada uno de estas partes o estas facultades que les son otorgadas a los autores en relación a sus obras. Entonces, por una parte tenemos los de orden moral, que protegen la personalidad del autor o la autora, siendo estos irrenunciables, inalienables, es decir, que no se pueden ni ceder ni vender, son inembargables e imprescriptibles y no se extinguen en el tiempo alguno de los derechos morales que vamos a mencionar a continuación. Entonces, yo acá resalto que el tema de los derechos de orden moral
no pueden ser cedidos y no son renunciables, son irrenunciables. Es decir, aunque se acuerde esto mediante contrato, es decir, ceder algunos de los derechos que a continuación voy a mencionar, pues esto queda automáticamente sin efecto porque la normativa protege los derechos morales como unos derechos que son irrenunciables por parte del autor, es decir, no se pueden y son inalienables, es decir, no se pueden ceder ni vender, no son objeto de intercambio, ¿no? De cesión de los mismos. Entonces, por una parte tenemos el derecho de divulgación o derecho al inédito, y es que en este caso es este derecho que el autor posee respecto a su obra, pues él decide si hace de conocimiento público su obra o no, o la mantiene en el inédito para el momento que prefiera, o a lo mejor durante toda su vida decide mantener la obra en el inédito. Entonces, este es el primer derecho que con el nacimiento de la obra, con la creación de la obra, pues el autor, el primer derecho moral que surge es el derecho a la divulgación o derecho al inédito. Por otra parte, está la paternidad u origen de la obra, pues es el derecho que tiene el autor o autora a exigir que su nombre siempre esté vinculado a su obra. Entonces, cuando por ejemplo, vemos obras que están siendo utilizadas, pero que no, efectivamente, no utilizan el nombre o no relacionan el nombre de la obra con el autor, el título de la obra con el nombre de su autor, pues se está vulnerando este derecho de paternidad o el derecho de origen de la obra, pues o sea, es como que se diluye y se vulnera este derecho moral relacionado con la paternidad de la obra. Yo acá también, como estamos en una época de cambios respecto a los temas de género, no solo se dice el derecho a paternidad, sino que está vinculada a el origen de la obra, porque la paternidad pareciera que es solo para una parte, solo para el autor, y también ya sabemos que las autoras están presentes en esto, y entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Del derecho de la maternidad, ¿no? Por otra parte, dentro de los derechos morales está el contenido del derecho a la integridad, que es la autora o el autor puede oponerse a cualquier tipo de deformación de su obra que pueda afectar el decoro de la misma o su reputación como creador. Fíjense que este es un derecho que está vinculado íntimamente con la personalidad del autor, pues la integridad de la obra es la forma de expresión de su personalidad respecto al tema específico que toca la obra. Entonces, cualquier mutilación o deformación de su obra atenta contra su reputación, y él puede efectivamente, o ella puede efectivamente, solicitar imponer el derecho a la integridad de su obra respecto a cualquier deformación que pueda realizar o mutilación que pueda realizar de su obra un tercero, ¿no? Y esto incluso puede imponerse el derecho moral a la integridad cuando ha habido una cesión de derechos, pero que esa cesión de derechos no incluye modificaciones de la obra. Entonces, si no incluye ninguna autorización para modificar la obra, adaptarla a otro tipo de obra distinta a la que originalmente para la que originalmente fue creada, pues el autor tiene esta facultad porque, como ya lo dije anteriormente, este derecho es irrenunciable e inalienable, y por tanto no se extingue y no queda cedido a este tercero que pueda estar utilizando la obra, y por lo tanto puede imponerse este derecho de integridad.
así como el derecho de arrepentimiento, que es la facultad del autor o autora para revocar las cesiones que hubiese hecho respecto a los derechos patrimoniales condicionados esto siempre va a estar condicionado a una indemnización. Esto, por ejemplo, ocurre cuando ya se ha firmado una cesión de derechos y el autor decide que a quien otorgó esos derechos o a quien cedió esos derechos, pues no va a realizar el trabajo tal y cual como esperaba. Por ejemplo, esto podría darse en un contrato de edición, efectivamente, donde seleccionas a tu editor como autor para realizar la divulgación de tu obra, pero en el interín puede ser que esta persona no resulte de acuerdo a la idoneidad que debería tener este editor, como en su rasgo de especialista, pues para realizar este trabajo puedes cambiar de opinión, no es el editorial que debería representar la obra, entonces el autor tiene este derecho a arrepentimiento, pero siempre esto va a estar condicionado a una indemnización, pues esto puede causar daños y perjuicios, por ejemplo, a lo que de lo que estamos hablando, al editor, ¿no? Entonces, esto es un derecho, pero bueno, que está condicionado a un pago de indemnización. Entonces, ahora bien, como ya les había adelantado, tenemos unos de orden moral que están vinculados a la personalidad del autor y otros derechos de orden patrimonial o de explotación de la obra que corresponden a la capacidad exclusiva del autor a autorizar o no la utilización de su obra o explotarla por sí mismo para sacar el beneficio de ello y además explotarla por sí mismo en la forma en que le plazca, ¿no? Entonces, y sacar beneficio económico de ello. Entonces, por una parte, tenemos la comunicación pública, que este derecho conlleva a permitir el acceso a la obra a una pluralidad de personas mediante cualquier procedimiento, ya sea la proyección, coexhibición, representación escénica, emisión o transmisión mediante cable, fibra óptica, entre otras. Asimismo, tenemos la reproducción, que consiste en la fijación material de la obra, obteniendo copias de ella, para ponerla a disposición del público. El ejemplo de oro para este caso, el derecho de reproducción, es el caso de los libros impresos, que justamente consiste en la copia de un número de ejemplares que efectivamente haya sido fijado en el contrato de edición, y justamente lo que se cede en el contrato de edición es este derecho de reproducción. Y por otra parte tenemos el derecho de distribución, que consiste en la puesta a disposición del público mediante la venta o cualquier forma de transmisión de la propiedad. Pues en este caso podemos poner, por ejemplo, el caso de las librerías, que son los que tienen o los libreros que tienen este derecho de distribución o puesta la disposición, o sea, la venta para terceros, para los usuarios de las obras, para que tengan acceso a la misma. Y en el caso de la traducción y la adaptación de obras, el autor tiene el derecho, ese derecho o la posibilidad de autorizar o no, es un derecho exclusivo, la nueva interpretación de su obra a través de un nuevo código o un lenguaje distinto. Asimismo ocurre con los arreglos y otras transformaciones de la obra, en los cuales, por ejemplo, están las adaptaciones para cine de las obras literarias, que tenemos un sinfín de ejemplos de este tema, ¿no? Este derecho de adaptación, por ejemplo, en el caso de las obras literarias para obra cinematográfica o para una adaptación a cine de la obra literaria, pues previamente tiene que haber una autorización por parte de el autor de la obra literaria para que efectivamente se haga la adaptación así. A partir de allí, pues la nueva obra, en este caso la obra cinematográfica, va a tener los mismos, o sea, va
va a tener derechos sobre esa obra, pero que ya sabemos que están vinculadas estrechamente una obra y otra, la literaria con la obra cinematográfica, es una obra derivada de esa obra literaria, del libro en el cual se esté basando la historia. Entonces, aquí tenemos las obras compuestas y las obras en colaboración. En el caso de las obras en colaboración son aquellas durante el proceso creativo, se participan y contribuyen varias personas físicas porque efectivamente los autores son personas físicas, personas naturales, y esto conlleva que el derecho de autor pertenece a los coautores de dicha creación, es decir, quienes participen en el proceso creativo de la elaboración de la obra o la creación de la obra, pues van a ser llamados coautores de esa obra. Y en el caso de la obra compuesta, es una nueva obra en la cual está incorporada una obra preexistente, sin la colaboración del autor de esa obra preexistente. Esto puede pasar, por ejemplo, en el caso de poesía y en el caso de, poesía que termina siendo una fuente de inspiración para una obra musical, por ejemplo. En el caso de la obra en colaboración, la titularidad del derecho de autor pertenece en común a los autores, y en el caso de la obra compuesta quedan a salvo los derechos de autor de la obra preexistente, es decir, tienen una protección por parte del derecho de autor separada, de forma separada. Asimismo, tenemos la explotación de la obra por terceros. El derecho de explotación puede ser, como ya lo dije cuando hablé del contenido patrimonial del derecho de autor, el derecho de explotación puede ser cedido a título gratuito o título oneroso, ¿no? Entonces, pero esto efectivamente tiene que estar así expresado dentro del contrato. Los contratos de cesión deben ser por escrito. Una particularidad del tema del derecho de autor es que una vez culminado el periodo de tiempo por el cual se realiza la cesión de derechos, estos derechos se revierten nuevamente en cabeza del autor. Es decir, si yo hago elaboro una cesión de derechos respecto a una obra de mi autoría a favor de un tercero, de alguno de ustedes, pues por 6 meses, entonces una vez que transcurran esos 6 meses, por ejemplo, para una obra cinematográfica, por ejemplo, yo cedo los derechos de la obra para que efectivamente la obra sea llevada a cines comerciales. Entonces, durante 6 meses. Una vez que transcurran esos 6 meses, el derecho de comunicación pública vuelve en mi cabeza, es decir, nuevamente tengo la facultad de ceder nuevamente estos derechos a un tercero, que puede ser el mismo o puede ser otra empresa que se dedique a la comercialización o a la comunicación pública a través de salas de cine de obras cinematográficas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente creemos, o lo que ocurre con distintos contratos o acuerdos contractuales, es que una vez que firmamos, pues ya eso es como no puede ser modificado, o cuando vendemos un carro, pues la transmisión de la titularidad pues pasa a esta persona que es la compradora, y esto no es por un periodo de tiempo, sino que ya la titularidad pasa a esta otra persona, que en el caso de un contrato compra-venta, pues él es el comprador. Estas formas contractuales vinculadas al derecho de autor puede hacerse a través de cesiones de derecho, que es un tipo de contrato donde se facultan algunos de las prerrogativas que originariamente tiene el autor, como es el caso de la comunicación pública, el derecho a reproducción o el derecho de distribución o este derecho de adaptación o traducción de la obra,
para que efectivamente pueda realizarlo un tercero que se convertiría en titular derivado de esos derechos, ¿no? Estos derechos son independientes entre sí, es decir, que en el contrato de explotación o en este contrato de cesión de la obra, pues debe especificarse cuáles son los derechos cedidos, porque solo esos derechos son los que puede este titular de derivado, o que allí sí podríamos hablar de empresas o personas naturales, personas jurídicas o personas naturales, para que efectivamente hagan uso, por ejemplo, una comunicación pública o una duplicación de ejemplares, o la distribución, la puesta en venta de la obra, o asimismo cómo realizar cualquier adaptación o traducción de la obra cedida, ¿no? Entonces esto, cuando hablamos de esto, hay que tener en cuenta específicamente cuáles son los derechos cedidos de acuerdo a lo que está expresado en el contrato. Y por otra parte tenemos los contratos de licencia de uso que, bueno, terminan siendo unos contratos que normalmente la autorización de uso de la obra es no exclusiva y es intransferible a cambio de una remuneración. Esto está a punto de terminarse, esta sesión. Yo les pido a todos los que hicieron preguntas por el chat que por favor las guarden, porque una vez que salgamos o que esta sesión se cierre, pues yo no podré ver los mensajes enviados por el chat. Por favor, guarden las preguntas para que yo pueda verlas al final de la clase. Por favor, repítanmelas todas, porque yo las estoy viendo rápidamente acá, pero en cualquier momento se va a cerrar. Entonces, les pido por favor que las guarden y que me las repitan en la próxima sesión. Vamos a cerrar esto y voy a dar un chance de 10 minutos para que se termine de grabar la sesión e iniciamos nuevamente, o sea, un espacio de 10 minutos para tomar agua y un receso muy pequeño, pero los espero nuevamente para que continuemos con la presentación. Veo que hay preguntas que están relacionadas con el tema de la duración del derecho de autor. En la próxima parte hablaremos de eso específicamente. Entonces, vamos a cerrar y volvemos en unos minutos.